Cordiales saludos, amigos y hermanos. Saludos desde el canal El Último Llamado Divino. Hoy vamos a hacer el repaso de la lección de la escuela sabática. En esta semana hemos hablado acerca de la divinidad de Cristo, cómo se manifestó. ¿Realmente Jesucristo utilizó su poder divino o fue el Padre quien trabajó a través de él? Esto es indispensable de entender. Cuando hablamos de la naturaleza de Cristo, estamos hablando prácticamente de aquello que da esperanza al ser humano. Cristo, al venir al mundo, tomó la forma humana y, por lo tanto, estaba limitado por esa posesión humana que tenía, que había tomado un cuerpo humano, un cuerpo creado. Y, por lo tanto, todas las acciones que él tenía que realizar iban a ser dirigidas solo por el Padre. ¿Qué cosa significa eso? Es decir, que sus actos, todo lo que iba a realizar, debía de haber sido predicho por los profetas. En el Antiguo Testamento, Jesús no podía hacer nada que no estuviera escrito. Las Escrituras del Antiguo Testamento habían detallado cuál sería el trabajo del Mesías, cómo sería el desarrollo de su vida. Cristo se había sometido por completo al cumplimiento de la ley y los profetas. Por lo tanto, no se puede decir que en algún momento él haya empleado su poder divino en la tierra, pero sí dejó notar con claridad que el Padre trabajaba en unión con él y que todo lo que él hacía era porque estaba predicho en las Escrituras del Antiguo Testamento que Jesucristo realizaría este tipo de actos. Ya desde el pasado el Señor había hecho milagros en los cuales había logrado conversiones de muchas cosas. Así que todo eso solo se iba a manifestar en Jesús. Entonces, debemos tener siempre cuidado cuando hablamos de la parte divina de Jesús y la parte humana de Jesús. Debemos dejar bien en claro los momentos en que Jesucristo operó como un ser divino humano en la tierra y que esa parte divina en la que él actuaba no era nacida de él, sino era dirigida por el Padre. Esto no debe olvidarse, porque entonces, si Jesucristo hubiera actuado en algún punto de una forma en que los seres humanos no pudieran actuar, entonces estaríamos en desventaja y la promesa de un Salvador sería irreal. Así que aquí debemos de tener mucho cuidado. Muy bien, vamos a entrar en la lección de esta semana, vamos a hacer una oración para poder entender lo que vamos a estudiar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud y te rogamos humildemente que tu presencia nos acompañe para entender tu santa y bendita palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén, Señor. No sé si estamos en pantalla acá. Versículo de memoria. Jesús respondió, San Juan 11, 25 y 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Eran las palabras de Jesús a Marta. La Biblia deja en claro que Jesucristo es el Hijo eterno, uno con el Padre, no creado ni engendrado. Jesús es quien creó todo lo que existe. San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Vamos a leer lo que dice allí la palabra del Señor en relación con nuestro Señor Jesús. La lección de esta semana examina 3 de las mayores señales o evidencias de la divinidad de Jesús. Lo sorprendente es que en cada caso algunas personas no creyeron en el milagro o no percibieron su significado. Algunas de ellas se alejaron de Jesús, otras profundizaron su ceguera espiritual y otras tramaron la muerte de Jesús. Aún otros aceptaron la evidencia que se les ofreció y creyeron en Jesús como el Mesías. San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice así, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Verso 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 14.
Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así las Escrituras muestran quién es Jesucristo en realidad. Nos recuerdan la preexistencia. El apóstol Juan, para dar inicio a este libro que estaba escribiendo, que se llama hoy San Juan, mostró estos primeros 3 versículos dejando en claro que la forma en que iba a presentar a Jesús en todo su libro, comportándose como un humano dependiente del Padre, declarando frases incluso en este libro como las que dijo: el Padre mayor es que yo, pero a su vez también mencionando algunas frases donde él les recuerda a sus oyentes que es el gran yo soy. De manera que entonces Juan trata de equilibrar las cosas y nosotros también debemos tratar de entender desde qué ángulo el apóstol está presentándolo a Jesucristo. Ahora, la forma en que Juan trata de llevar a sus lectores a la creencia en Jesús es de una manera bastante ordenada, como para que todos comprendan que se puede tener a Jesucristo con nosotros hasta el día de hoy a través de su palabra. La forma de presentación que hace Juan constantemente recuerda al lector que Jesucristo se vincula con las Escrituras y que él deja en claro a la comprensión humana que cuando habla acerca del Padre, está hablando acerca de todo lo que está escrito en la Biblia y que su unión con el Padre es estar unido con la Biblia, con la palabra de Dios. Y que esa unión con la palabra de Dios hace que Jesucristo pueda realizar las obras del Padre. A eso le llama que él hace las obras del Padre, que él solo repite, que copia las obras del Padre. Tal es así que entonces Jesús deja en claro que al seguir la palabra está siguiendo a su Padre y está viviendo de acuerdo con la unidad que lleva con ese Padre. Esto es interesante descubrir, porque aquí diríamos que está lo más profundo de la justificación por la fe, donde el ser humano puede encontrar en Jesucristo un Salvador que ha venido hasta donde Él está, tal y conforme se lo presenta en la parábola de la oveja perdida, que el pastor viene hasta la oveja, hasta donde está, y como se le presenta en la figura de Jacob, con la escalera, ¿no? Una escalera que llega hasta el cielo, pero que también toca la tierra. Es decir, ha llegado hasta el punto de ser un ser humano común y corriente para podernos llevar hacia el Padre, no olvidando que en su humanidad común y corriente no está separado de su divinidad, sigue siendo Dios, pero esa divinidad no la utilizó estando en la tierra para no tener que convencer con eso a los demás, sino que toda esa divinidad del Padre es unida con el Hijo para que se realicen las obras. Es decir, el Padre es el que realiza las obras a través del Hijo. Veamos un poco de eso. Libro de San Juan, capítulo 5, versículo 19 y 30. Respondiendo entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. De manera que entonces Jesús no hacía nada de sí mismo, sino solo lo que veía en el Padre. Si el Padre, a través de la palabra, decía del Hijo: vas a hacer esto, eso es lo que hacía, juntamente con el Padre, unido con la palabra. No puedo hacer yo nada por mí mismo, dice el verso 30. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Sin duda estos versículos nos dejan en claro cómo trabajaba y operaba Jesús estando como humano en la tierra. Muy bien, ahora entramos a algunos actos milagrosos y poderosos que hizo Jesucristo para ilustrar a sus discípulos. No te olvides que en los evangelios es que Jesucristo se presenta como un maestro educador y que cada acto que va realizando Jesucristo tiene un propósito. La vida de Cristo tenía un propósito. Cada acto que realizaba, cada día que vivía en esta tierra, no era al azar, no hacía su propia voluntad.
se había sometido tanto al Padre que el desarrollo de su vida estaba solo basado en lo que las Escrituras decían de él. Ese es el nivel al cual el pueblo del Señor debe alcanzar. La alimentación de los 5.000, San Juan capítulo 6, versos 4 y 5. La lección nos presenta ahora este milagro. Y vamos a sacar la lección de esa enseñanza que Jesucristo da. El apóstol se esfuerza por afirmar que el momento de la alimentación de los 5.000 ocurrió cerca de la Pascua, una conmemoración de la liberación de Israel de Egipto. Vamos a ver qué cosa dice el texto bíblico. Libro de San Juan, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Verso 2. Y le seguía gran multitud. Ya vamos viendo aquí, por favor, los símbolos para entender. Y le seguía gran multitud, harta gente, porque veían las señales que hacía en los enfermos. ¿Cuántos dice que le estaban siguiendo a Jesús? Multitudes. Vamos a ver por qué esta gente le seguía. Después de que Jesús había discutido con los fariseos, pongamos un poquito el escenario. ¿Cuándo es que se da esto de la alimentación de los 5.000? Para poder entender la lección que había implícita en esa historia. Juan no la está poniendo al azar. Juan está poniendo esa historia para afirmar algunas de las cosas anteriores a este evento, a este suceso. ¿Qué había sucedido? Después de que Jesús había discutido con los fariseos y les había dejado en claro que por el poder de la palabra de Dios había curado al paralítico, es decir, del capítulo 5, porque este es el capítulo 6 que estamos estudiando, ya que dijo, yo de mí mismo nada hago, dejando en claro que Dios era quien hacía los milagros por medio de Jesús, quien utilizaba de la palabra del Padre, ahora mostraría por medio de los símbolos de un milagro que el poder del Padre podía multiplicar el pan de la palabra para que ésta supliera las necesidades de todos. En el tema anterior, o mejor dicho, en el capítulo anterior, en el capítulo 5, y que también hemos estudiado, se habla de la curación del paralítico de Betesda. De tal manera que allí se menciona cómo Jesús había sanado a este paralítico con su palabra y cómo los dirigentes habían querido atacar a Jesucristo, declarando que Jesús estaba desobedeciendo al día sábado y que estaba haciendo milagros en un día que no debía. Y entonces Jesús les había dejado en claro, en ese capítulo 5, que él hacía todo lo que realizaba porque el Padre le había dado la orden de hacer todo eso. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, yo solo hago lo que esté escrito, lo que mi Padre ha dictado en el Antiguo Testamento, nada más, no hago otra cosa. Y luego les recordó y les dijo, si ustedes creyesen en los escritos de Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Y así es como cierra el capítulo 5 de San Juan en el versículo 46. Y luego comienza este capítulo 6, versículo 1. Y es ahí donde Jesús ahora va a demostrar que así como hizo con su palabra el milagro para la curación del paralítico, con esa misma palabra haría un nuevo milagro. Pero esta vez la enseñanza de este milagro iba a exaltar la palabra hasta el máximo pináculo. Vamos a seguir leyendo. Sigue diciendo acá. Al igual que Moisés, por el poder de Dios, dijo al pueblo que recibirían maná o pan del cielo y fueron alimentados todos en el pueblo y se saciaron, ahora también con esta alimentación de los 5.000, Jesucristo repetiría lo que hizo Moisés para mostrar que el mismo Padre, el mismo Dios que condujo a Moisés y que fue quien envió el maná del cielo, ahora también ese mismo Dios Padre estaba enviando el maná de la palabra a través de Jesucristo. Cada vez que Cristo menciona el que cree en mí, no olvidemos que se está refiriendo a creer en su palabra. Él no pedía que creamos en su figura, en su fisonomía, en su cuerpo, en esa persona. No, Él quería que creamos en lo que Él enseñaba,
Creer en Jesús significa creer en lo que Él trae, en su enseñanza. Hay algunos que confunden esto, ¿no? Desde Roma Católica, que ha enseñado que creer en Jesús significa no creer en su palabra, sino en Él como persona. Pero ¿qué vas a creer en Él si todavía no ha dicho nada? Creer en Jesús se basa en creer en lo que Él trae. Cuando tú dices, yo le creo a esta persona, es porque la persona está diciendo algo. Así que entonces la creencia no significa simple y llanamente un mero sentimiento de creer en esa persona que estamos viendo. No. Jesús nunca fue una persona sin equilibrio en su enseñanza. Era claro cuando estaba hablando y llamaba la atención a creer en Él por lo que Él decía, por lo que Él enseñaba. Así por así no se puede creer. Muy bien, seguimos leyendo. La gente que le seguía en multitudes, dice el verso 2, no lo hacía porque Él enseñaba la verdad, sino más bien porque veían los prodigios y creían que había llegado un tiempo de gloria para la nación y que si este era el Mesías o nuevo rey, entonces no necesitarían gastar más en médicos y ni siquiera perderían gente ni aún en la guerra sus soldados, porque serían resucitados. Él era un héroe para ellos y un ser invencible para sus enemigos. No estaban entendiendo la misión de Él como Salvador. Esta es la gran diferencia. Ellos veían a Jesucristo como un poderoso milagrero. Es decir, hasta incluso podrían decir, este parece ser un ser divino. Pero no lo estaban mirando como Salvador. Mirar a Cristo como Salvador es escuchar qué cosas tiene para poder sacarnos del pecado. Y Jesús traía las enseñanzas de la palabra para libertar del pecado. Él había dicho, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Era el plan y el propósito de Jesús que la gente comprendiera sus palabras para poder ser libertados de los engaños del mal. Eso era lo que quería que entiendan. Pero lamentablemente esta gente no miraba hacia Jesús porque los dirigentes habían enseñado al pueblo a creer en un Mesías que iba a ser un héroe al estilo de los mitos que tenían los griegos, que tenían los romanos, de Hércules, de Aquiles, de Perseo, etc. Ellos creían en esas cosas, veían el asunto desde un lado novelesco y no desde el lado en que las Escrituras presentaban al Mesías. El mal partía entonces de las enseñanzas de los dirigentes sobre la realidad del Mesías. El versículo 3 sigue diciendo más. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Como la gente ahora venía en grandes multitudes por los milagros que había visto, por las señales que había visto, ahora Jesús les iba a mostrar que si lo iban a seguir iba a ser para alimentarse de la palabra. Y la alimentación con el pan que les iba a dar a los 5,000 tenía el propósito de hacerles entender esta lección. Lamentablemente, después de esto, la gente todavía le seguía porque estaba buscando cosas materiales, y en este caso por lo que los iba a alimentar con el pan. Vamos a seguir leyendo. Entonces subió Jesús a un monte. El monte representa la iglesia, ¿correcto? Y desde allí dice, se sentó con sus discípulos. ¿Para qué? Para ver a toda esa multitud. Ahora, estando sentado frente a toda esa multitud, iba a dar una lección a los discípulos de cómo se tenía que instruir y cuál era el problema que tenían los dirigentes al no estar enseñando correctamente dentro de la nación. Vamos a ver de qué se trataba esto. Versículo 4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. La Pascua era la fiesta de la liberación. Esta se celebró cuando Israel salió de Egipto libre. Ahora Jesús iba a dar libertad a todos los que estaban allí. La forma en que lo haría sería dándoles a comer del pan de la verdad de la palabra de Dios. Por eso Él dijo, la verdad os hará libres. Tu palabra es la verdad. Ahora, cuando Jesús iba a realizar el milagro de la alimentación de los 5,000 con pocos panes, 5 panes y 2 peces, Jesús iba a mostrar una tremenda lección. Pasa que entre los discípulos
y los dirigentes de Israel, había un temor que los llevaba constantemente al error. ¿Cuál era ese temor? Fíjate en esto. Cuando los dirigentes judíos veían grandes multitudes y los discípulos veían grandes multitudes, después de que enseñaban y predicaban, no sabían cómo iban a conducir a esa gente. ¿Cómo la retenemos en la iglesia? ¿Cómo hacemos para que la gente no se vaya? Esta iba a ser la lección que Jesús iba a dar. E iba a mostrar que con su palabra todo es posible, así como lo hizo con el paralítico de Betesda. Iba a quitar la parálisis espiritual de todos los dirigentes, de los discípulos y del pueblo. Porque ellos tenían una misión. Fíjate cuál era la misión. Los judíos, voy a poner esto como base, como escenario, desde los tiempos de Abraham, sabían que tenían que evangelizar al mundo entero, porque se había dicho de Abraham, tú serás bendición para todas las naciones. Sabían que su misión era terminar la predicación del evangelio en toda la tierra y hacer que el mundo entero se prepare para la llegada del gran Mesías. Ellos sabían todo eso. Lo que pasa es que cuando querían enseñar, cuando querían dar el mensaje, se encontraban con dificultades porque no sabían cómo conducir al pueblo. Desde tiempos antiguos se habían visto a reyes que se habían equivocado, que se habían desviado y que habían perdido el favor de Dios. Pero también se veía a reyes como David, como Salomón en sus inicios, que se dejaron conducir solo por la palabra, por la ley de Dios, y al dejarse conducir solo por la ley de Dios podían conducir naciones enteras. Ahora Jesús quería enseñar que para poder conducir a la iglesia no se requiere de ser un gran orador, no se requiere de ser un gran predicador de trayectoria. Si es verdad que esas calificaciones pueden ayudar al que lleve el mensaje por lo que ha aprendido de la experiencia, no es verdad que solamente sea por eso que se pueda conducir al pueblo. Para conducir al pueblo, Dios llamaba en el pasado a muchas personas que no necesariamente habían sido educadas para hacerlo. Hasta incluso hubo un rey, Josías, de 8 años, conduciendo una nación. ¿En qué se basaban? ¿Sobre qué base, valga la redundancia, es que ellos podían conducir a una nación entera? Bueno, sencillo. Moisés había dejado las reglas, las bases para que se conduzca y se organice una nación, un pueblo. Y con esas leyes, si tú las seguías, si tú eras el que tenía que dirigir y solo enseñabas todo eso, la nación comenzaba a marchar. El poder de Dios estaba en esa palabra y con ese poder se conducían a las naciones. Con la sabiduría se conducen naciones, decía Proverbios. Ahora Jesús iba a mostrar eso. Y cuando vio toda la multitud y estaba con los discípulos a su lado, había uno que estaba cerca, que era Felipe, el que siempre andaba con sus dudas, aquel que decía, muéstranos al Padre y creeremos, aquel que le dijo a Natanael, ¿cómo que? Ese mismo ahora iba a ser a quien Jesús le diría ciertas palabras como para dejar en claro cómo se hace la obra. Fíjate lo que dice acá, versículos 5 al 7, seguimos leyendo. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Miren la pregunta que le hace Felipe, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para que estos puedan alimentarse? Mira, tenemos hartos en la iglesia. Mira la iglesia, Felipe. Son 5.000 oyentes. Y fíjate que esta gente nos está siguiendo porque ha visto los milagros, ha visto todo. Quiere decir que esta gente quiere aprender más. ¿De dónde vamos a darles nosotros alimento a estos? Bueno, parecía extraño que Jesús le pregunte eso a Felipe. Como que Jesús estaba preocupado y le estaba diciendo su preocupación a alguien que era solo su alumno, su discípulo. Felipe esperaba que Jesús más bien fuera el que diera la solución. ¿Y qué pasó? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle. Ah, interesante, ¿no? Estaba probando para ver cómo iba a ser la reacción de Felipe.
¿Por qué lo estaba probando Jesús ahora? Porque quería darle una lección y quería que tomara en cuenta lo que iba a hacer. Al preguntar esto Jesús, despertaba el interés en Felipe para ver los acontecimientos, cómo se iban a desarrollar. De esa misma manera, el Señor despierta el interés de aquellos que se quieren dedicar a la proclamación del Evangelio, a hacer su obra. Así que, ¿qué pasó? Pero esto decía para probarle por qué él sabía lo que había de hacer. Bueno, Jesús ya sabía cómo iba a convertir esos pocos panes y peces en una gran cantidad que alimentaría a 5.000. ¿Correcto? ¿Por qué sabía Jesús lo que iba a hacer? Bueno, sencillo, porque en las escrituras del pasado se decía que Jesucristo haría todas estas cosas, que con su palabra podía hacer que se produzca lo que sea. Isaías 55, 10 y 11 dice que con su palabra, que desciende del cielo como la lluvia, Él hace fructificar y producir pan. Así que cuando habla acerca de esta ilustración del pan, se está refiriendo a que Él haría multiplicar la palabra. Sin embargo, estaba predicho que el Mesías haría eso. Así que no era nada nuevo lo que iba a hacer. Jesús, como dije al principio, se conducía por la palabra. Y cada vez que tenía que hacer algo frente a las multitudes, primero Él había estudiado. Decía, a ver, ¿dónde me toca mi horario? Para mañana, ¿qué tengo que hacer? Se guió por las escrituras para cada cosa. Y entonces veía y decía, mañana me toca hacer tal cosa. Y entonces caminaba con la providencia del Padre, porque las escrituras que habían sido dadas por el Padre se anticipaban a todo, dirigían la vida de Jesús. Él no hacía nada sin la palabra. No solo de pan vive el hombre, dijo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que tengamos bien eso en cuenta. Muy bien, ¿y qué pasó? Verso 7, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Es decir, esto es una imposibilidad, ya dijo Felipe, ¿no? Con eso ya era imposible, pues. Con eso le dijo a Jesús, no, maestro, no te preocupes por esta gente, no creo que les puedas dar. Estaba olvidando quién era el maestro. Jesús, al ver la tremenda multitud de 5.000, preguntó a Felipe, el dudoso, ¿de dónde vamos a comprar pan? Era obvio que era imposible que lo hicieran, estaban lejos de las tiendas, no había dinero para tantos. Jesús pensaba alimentarlos a todos. Él no quiso decir que los discípulos debían gastar algo, pero ellos finalmente los alimentarían por el poder de Jesús, así como Jesús lo haría por el poder del Padre. Así es como Él haría el milagro. Nótese bien esto. Jesús iba a llevar a cabo el milagro. Le iba a dar el pan y los peces a los discípulos, vayan a repartir. Finalmente los discípulos eran quienes iban a darles de comer. Pero quien iba a realizar el milagro para que tuvieran para dar que comer al pueblo, lo iba a hacer Jesús. Aquí viene lo más importante del asunto. Cuando se tiene que hacer la obra de Dios, se la tiene que realizar así. Y es así como funciona el milagro divino. Para que nosotros entendamos que Jesucristo, estando en la tierra, vino a representar al Padre, es decir, a todo lo que decía la palabra, para mostrar que el poder divino está en la palabra de Dios y que cuando tú recibes la palabra, estás recibiendo el poder de Dios para llevar a cabo cualquier acción que te pida la palabra. Así es como Jesús mostraba su poder unido con el Padre para realizar lo divino en la tierra. No se olvide, por favor, esa parte, unido con el Padre. Bien que Jesús podía hacer si quería las cosas solo, si ese es el punto de duda que tienes. Bien podía hacerlo solo, pero Él fue claro cuando dijo, no he venido para hacer mi voluntad, sino la de mi Padre. Eso es lo que está resaltando Juan a cada rato. Para que se note que Jesucristo, siendo igual a Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Él, sino que se humilló y se hizo siervo y se hizo obediente. Es decir, siguió todo lo que dice la palabra. Muy bien, así que tengamos bien en cuenta, por eso dije, tengan en cuenta esta parte de la divinidad. Muchos dirigentes religiosos de la época, cuando veían a la nación, tenían miedo de no saber cómo dirigir al pueblo y acudían a buscar preparación política en lugar de seguir las instrucciones de Moisés y los profetas. Este es un problema, que eran la palabra de Dios para guiar al pueblo
y así se volvían autoritarios en un afán de someter al pueblo. Claro que sí. Cuando tú no sabes cómo tienes que conducir, como en el caso de Roboam, hijo de Salomón, inmediatamente él siguió los consejos de jovenzuelos que no conocían nada de la vida. Y por hacer eso, el reino se le dividió en dos. Así que entonces, para poder saber cómo conducir a la casa de Dios, a la iglesia de Dios, al pueblo de Dios, a su nación de Dios, tú tienes que aprender a seguir lo que Dios le dio a Moisés y a los profetas. Interesante. Más aún, Jesús mostraría que para satisfacer al pueblo solo se necesitaba de su palabra y que si ella no era el principal motor, nada se lograría. Hoy muchos dirigentes religiosos hacen lo mismo. El Evangelio eterno es el medio para conducir la iglesia, pero estos tienen miedo de que la gente se les vaya y como tienen sus intereses en esto, se asustan porque no habrá ingresos para subsistir. Interesante, ¿no? Este tipo de dirigentes, al igual que los dirigentes judíos y los mismos discípulos que tenían esa falsa idea, están pensando que tienen que conducir a la iglesia, retener a la gente porque la gente les tiene que dar de comer a través de los diezmos y las ofrendas. Esto es lo máximo que les preocupa. ¿Cuánta gente se está llenando en la iglesia? Ya vamos a tener ingresos, no nos va a faltar qué comer. Esa no es la preocupación. Si Jesús hubiera estado en eso, hubiera caído en la trampa de los del Sanedrín. Los del Sanedrín estaban olvidando que su misión era comunicar el Evangelio al mundo. En lugar de eso, comenzaron a buscar adeptos, a llenar más iglesias, a buscar más gente, que se les una más, que crezca, que haya más ingresos, más dinero. Ese es un grave problema en los predicadores y dirigentes. Cuando la iglesia se convierte en un mercado, en una cueva de ladrones, entonces los dirigentes se preocupan más por ganar más gente con el propósito de que hayan más ingresos económicos. Más están centrados en eso y terminan convirtiendo en un comercio a la iglesia. ¿Y qué hacen? Rebajan las normas. Ya no se conducen por la ley y los profetas. Les parece que predicar la palabra del Señor no va a producir los resultados que esperan de ganar más gente y ganar más dinero. Y es ahí donde pierden la fe. Dios no ha enseñado que nosotros tengamos que desviarnos de la palabra. Lo que tenemos que enseñarle a la gente es lo que dice el libro. No nos modernizamos. Una mala costumbre que hay en las iglesias es quererse modernizar, ponerse a la altura de la gente, ir a buscar a la gente con las ideas de ellos, en lugar de buscar a la gente con las ideas de Dios. Hoy, por ejemplo, vemos en el mundo católico romano que hay una tremenda crisis, hay un cisma. Varios sacerdotes, obispos están empezando a renunciar a la iglesia, otros están siendo excomulgados. Tal parece que estuviéramos viviendo en los tiempos de Lutero. Las excomuniones están lloviendo por todo lado en estos días. Han excomulgado hasta personas aquí en el Perú, a periodistas, por haber estado mencionando algunas cosas que no han gustado a la iglesia. O sea, estamos viendo prácticamente el resurgimiento de las persecuciones de un sistema papal al estilo de aquello que llevó a la Inquisición. Esto nos grita que estamos en un tiempo idéntico al de la Reforma de la Edad Media, idéntico, donde vemos ahora que hay papas y antipapas, papas a los que se les llama el anticristo, al igual que en ese tiempo. Así que deberíamos despertar y estar atentos, porque eso significa que una voz aparecerá como la de Lutero para poder levantar el llamado fuerte pregón, el último llamado divino, y que esa voz tiene que surgir del pueblo del Señor, y que esa voz serán todos aquellos que representen la verdad para este final del tiempo. Ojalá se pueda entender eso. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y no hay nada nuevo debajo del sol. Muy bien. Y resulta pues entonces que cuando se busca para la iglesia la cuestión económica, se olvida la misión de la iglesia. Nuestra misión es comunicarle al mundo el evangelio de la verdad presente, hacer que todos escuchen ese mensaje.
Y no estar pensando, ¿cómo voy a retenerla a la gente para que no se vaya? Entonces, ¿qué cosa vas a hacer? Vas a ir a aprender en las escuelas de psicología cómo meterte el público al bolsillo. Ya no vas a predicar el evangelio, ya no va a ser el motor, la palabra del Señor, para atraer a la gente, sino te vas a volver a un evangelio relativista. Un evangelio en el cual vas a quererte acomodar a la gente, vas a decir, ya no le podemos predicar estas verdades antiguas de la Biblia a la gente, porque la gente se ha modernizado, la ciencia ha avanzado, la tecnología ha avanzado y no podemos estar predicando cosas ya antiguas, pasadas, hay que acomodarse al tiempo actual. No, señor, eso es diabólico. ¿Por qué? El diablo se contenta porque él es el que está produciendo todo esto para hacer creer que él es más moderno que Dios. Pero te voy a recordar una cosa. Mira, la vida como la está llevando hoy el mundo, tecnología, sociedad, ideologías, eso que le está llamando modernismo, no lo es. En tiempos de Noé ya había tecnología más avanzada que la de ahora. En tiempos de Noé ya había las ideologías pervertidas que tenemos ahora de ir en contra de la naturaleza con las acciones carnales humanas. Ya eso se veía en tiempos de Noé. Así que, por favor, esto no es un tiempo donde debemos adaptarnos a las ideas de un mundo avanzado. No es verdad, eso es pura mentira. Pregúntenle a Noé a través de la Biblia. Noé predicó lo que hoy dicen las Escrituras para nosotros. La Biblia nunca va a cambiar, la palabra de Dios nunca va a cambiar. Dios no se va a modernizar. ¿Qué estás hablando? Dios no va a estar al día, entre comillas, con lo que va avanzando el hombre. ¿Sabes por qué? Porque el hombre es primitivo. La inteligencia artificial es primitiva. Cualquiera que escucha esto y no conoce, porque tiene falta de conocimiento de la realidad que ya se ha vivido en la tierra, podría decir que lo que estoy diciendo es un disparate. Así es cuando uno no conoce, pues, no sabe lo que dice. Si estos supieran que ya ha habido en la antigua civilización antediluviana avances que tú ni siquiera te sueñas ahora, y que recién los están encontrando y todavía saben, tan primitivos son los de esta época que cuando encuentran esas cosas, lo primero que dicen, extraterrestres han traído eso. Ay, por favor, ¿qué estás hablando? Vas a quedar mal. ¿Cómo vas a decir extraterrestres? Eso ha pasado acá en la Tierra. Es la civilización antediluviana. Esa gente estaba más avanzada de lo que tú creías. Así que, siendo así, nada de lo que estás viendo en el mundo es moderno, nada. Dios va adelante. La palabra de Dios está adelantada en millones de años. Es más moderna de lo que tú crees. Y van a decir que modernidad es lo que estamos viviendo ahora. Por favor, eso no tiene nada de moderno. Te están engañando, te están haciendo creer lo que no es. Pero bien, siendo así, hay algunos que, relativizan la palabra de Dios y la quieren acomodar ahora. Ya no es la Biblia la que los va a guiar a los hombres. Ahora hay que acomodarse a los hombres para que más bien nosotros nos adaptemos, para que les digamos, bueno, el Evangelio es ahora así, de esta manera, así se tolera esto, se tolera aquello. No tiene ningún sentido. O sea, ya la Biblia no tiene el poder de salvar. Ahora la humanidad, la ciencia, la inteligencia artificial, estas son las que nos van a salvar. Y la Biblia tiene que aprender de ellos. No, pues, eso no tiene ningún sentido, está fuera de foco. En fin, así entonces, Jesús iba a mostrar que su palabra siempre tiene el mismo poder y que es capaz de dar lo que los hombres no pueden dar. Con poquito, con solo lo que trajo un niño, se iba a realizar la satisfacción de 5.000 estómagos. Interesante. Sigue diciendo acá, entonces se adiestran para saber cómo dominar al público con artes psicológicas y con mensajes suaves y fingidos para mantener su atención. ¿Cuántas veces hemos visto pastores y dirigentes en nuestra iglesia y fuera de nuestra iglesia, en el mundo protestante, que en lugar de predicar la palabra, para poder ganar más gente, comienzan a hacer supercherías, hechicerías, se juntan con ideas que son satanistas? Es increíble.
¿Cómo se pudo haber seguido las ideas de Napoleón Hill, ese hombre que declara de la visualización? Es un hombre que no cree en Dios, es un ateo. Piensa y hazte rico. Él sacó un libro basado en las técnicas de visualización. Y son las mismas que emplean muchos pastores protestantes para realizar los milagros que dicen realizar, cuando todo eso es satanismo. Como no hay palabra de Dios, como no hay mensaje de Dios para convencer a la gente y atraerla hacia la salvación, porque todo lo que hay que hacer es decirle a la gente, lee tu Biblia para que te salves, es todo. ¿Tú vas a salvar a la gente? ¿La institución de tu iglesia va a salvar a la gente? Eso no va a salvar. ¿Un milagro va a salvar a la gente? Eso no va a salvar a nadie. Lo que va a salvar a la gente es la verdad. Cristo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y luego dijo, tu palabra es la verdad. Ojalá se entendiera eso. ¿Y qué pasa? Que dentro de nuestra iglesia no está lejos tampoco este mal. Tenemos la verdad presente del mensaje de los tres ángeles y ninguna otra cosa. Preséntale ese mensaje a cada persona. Ese mensaje te salva si lo oyes y lo crees. Si ese mensaje no te salva, ya no te salva nada. Así hagas orar a la gente todo el día, así hayan 7 terremotos y la gente vaya llorando a Dios, eso no la va a salvar. Comprende, por favor, lo que te va a salvar es la verdad. Y si la verdad no cumple su trabajo, es por gusto que la gente tenga esperanza. La iglesia entonces debe comunicar esa verdad olvidándose por completo de buscar los intereses terrenales. San Juan 6, 8 al 11. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y eso sin contar mujeres y niños, ¿ah? Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. ¿Quién terminó dando de comer, dice, a los 5.000? Los discípulos. ¿Quién les dio para que les dieran? Jesús. ¿Y quién le dio a Jesús? Su Padre. ¿Por qué? Porque Él mostró públicamente cómo pidió la bendición de su Padre para que se realizara el milagro. Así que con eso Jesucristo demostró su filiación divina. Estaba unido con el Padre. Era el Hijo de Dios que estaba viniendo a ejemplificar a todo ser humano que siendo Él el Hijo de Dios venía a someterse a su Padre, es decir, a seguir exactamente lo que decía la palabra para que todo lo que la palabra prometía se cumpliera a través de Él. Ese es nuestro trabajo ahora. Si queremos llevar el Evangelio al mundo, solamente tenemos que llevarles la palabra y Dios hará el milagro de satisfacer la necesidad de la gente. Esto es interesante. Fíjate en esto. Cuando Felipe dijo, junto con los demás, tanta es esta multitud que no se le va a poder alimentar. Parece muy poquito estos 5 panes y 2 peces. ¿Cómo va a alimentar a tantos, por favor? ¿Cómo 3 angelitos repetidos de Apocalipsis 14 van a alimentar y van a conducir a la iglesia? Por favor, eso es un imposible. Pero en las manos de Jesús los panes se hicieron 5.000 hasta sobrar 12 cestas. Así también la predicación del mensaje de los 3 ángeles sacará alimento en abundancia para satisfacer al oyente. Es increíble. Cualquiera que es un lector superficial pensaría que predicar el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 en un sábado se va a acabar. Más de 25 años predicando el mensaje de los 3 ángeles y no se acaban los temas y se siguen multiplicando porque la palabra del Señor se sigue cumpliendo. Esos mismos temas se siguen cumpliendo, todavía no han acabado de cumplirse. Mientras no han acabado de cumplirse significa que todavía hay pan, todavía hay harto pan. Así que cuando el diablo te tiente para pensar y decir que solo ese mensaje de los 3 ángeles lo vamos a predicar cada sábado, para que el diablo no te vuelva a tentar, acuérdate de este milagro. Jesús, como Dios que es, seguirá brindando más palabra para que no falte.
el poder divino de Jesucristo no se ha terminado. Estando en la tierra como ser humano, trabajó con el poder divino del Padre. Y ahora, estando exaltado en el cielo, Él es el que nos envía el poder que Él recibió de su Padre para que nosotros actuemos como Él actuó en la tierra. Ahora, Jesucristo se convierte en el Padre para nosotros y nosotros nos convertimos en aquellos que lo representan en la tierra para llevar el mensaje al mundo. Así es el trabajo. Él dijo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos ahora también sean uno en nosotros. Eso es lo que dice Juan. Está dejando claramente a entender cómo realizaba Cristo su obra. San Juan capítulo 6, verso 12 y 13 sigue diciendo, y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. 12 cestas de pan. Nos recuerda a los 12 patriarcas y nos recuerda a los 12 apóstoles, ¿no? De los patriarcas salieron todos los profetas que escribieron el Antiguo Testamento, el pan del Antiguo Testamento. Y de los apóstoles salieron los escritos del Nuevo Testamento, el pan del Nuevo Testamento. Así entonces, estas 12 cestas todavía siguen siendo pan que sigue sobrando para toda la tierra. Ahora, te voy a decir una cosa. Si de 5 panes y 2 peces se alimentaron 5.000, y sobraron 12 cestas, imagínate de 12 cestas para cuántos pueden alcanzar. Esas 12 cestas ahora representarían a los 12 apóstoles que saldrían a proclamar el Evangelio al mundo, llevando las 12 cestas que habían sobrado para que otros también se alimenten. Y ese alimento serviría para toda la tierra, porque la orden para ellos fue, por tanto, id y predicad a todas las naciones. Así que entonces ahí tenemos el resultado de la obra que Jesús hizo. La ley y los profetas, ¿no? Efesios 2:20, la iglesia está fundamentada sobre los escritos de los apóstoles y profetas. San Juan capítulo 6, verso 14 sigue diciendo, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ahora, cualquiera podría pensar y decir, bueno, la gente está bien, se ha dado cuenta de que Jesús era el Mesías, por fin lo está aceptando. Toda esta gente ahora ya no lo seguía por los milagros, sino que lo seguía porque se dieron cuenta que era el Hijo de Dios. Verdaderamente es el profeta que tenía que venir al mundo. No dijeron ni siquiera el Mesías, ¿no? El profeta. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Esta gente estaba siguiendo las ideas que los dirigentes habían dado. Lo estaban mirando a Jesús como ese Mesías o maestro que vendría para conquistar a Roma. Ahora sí, este es el profeta que esperábamos. Ya podemos hacerlo rey de una buena vez. Con un rey como este no nos vence nada ni nadie. Jesús se dio cuenta instantáneamente, ¿no? Resulta que en ese tiempo esperaban a un Mesías conquistador del mundo. Y no esperaban al Mesías que decían las profecías, que primero vendría a morir por aquellos que eran su pueblo y por el mundo entero para poderlos hacer entrar en el reino celestial. Al pasar el tiempo para hoy, todo se ha puesto al revés. Hoy se espera un Mesías que venga a solucionar los problemas del mundo, que venga a quitar la pobreza, que venga a dar dinero, que venga a ayudar a las familias, que venga a ayudar a los hogares, que venga a dar consejos familiares. Y de esa forma se busca instaurar un nuevo orden mundial con un mensaje humanista que exalta la fraternidad y el llamado amor de ellos. Se declara que obedecer la ley para salvarse es legalismo y que en lugar de hablar del fin del mundo hay que unirnos para que juntos podamos crear un mundo de felicidad, amor y paz mundial. Fíjate cómo ahora es al revés. Y de nuevo se vuelve a rechazar a Jesús. Pero esta vez Jesús viene para combatir a sus enemigos, a quienes Satanás liderará en un afán de destruir a la humanidad. Y advierte al mundo lo que pasará con el anticristo.
Los dirigentes religiosos que se hayan vuelto como los fariseos por no seguir el evangelio eterno no harán su preparación y se opondrán. La gente hipnotizada por esta mentira mundial buscará en la religión un falso Jesús que les dé todo lo que quieran y se unirán a la iglesia para que les den apoyo material y no espiritual. Esto es lo que estamos viendo. La mayoría de gente ahora busca iglesias donde se les dé apoyo material, ya no el espiritual. Ahora más están pensando en platita que les va a dar la iglesia. Están pensando en beneficios que le va a dar la iglesia. Han olvidado el objetivo de la iglesia, que es salvar a la humanidad. En lugar de alimentar al mundo con el evangelio, buscan una iglesia que satisfaga las necesidades de ellos y sus hogares. Olvidarán la salvación de los demás a quienes hay que evangelizar por todos los medios con la pluma a la voz, medios de comunicación, volantes y panfletos, y así egoístamente pedirán para ellos, como por interés siguieron a Jesús los judíos. Imagínate, esta gente que estaba ahora siguiendo a Jesús no pensaba en los demás, pensaba en ellos. Vamos a tener todo con este maestro. Verdaderamente este es el profeta que tenía que venir. Juan 6:15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Se retiró a la iglesia, como a decir, yo soy espiritual, no tengo nada que ver con asuntos materiales, no soy político. Rompió sus ideas. Lunes 7 de octubre, realmente es este el profeta. Lee Juan 6, 14 y 15, dice la lección, y 26 al 36. ¿Cómo respondió la gente a su milagro y cómo lo utilizó Jesús para enseñarles quién era? Después del milagro, cuando Jesús se apartó para no dejarse coronar, hizo otro milagro al calmar la tempestad y había caminado sobre el mar. Todo esto era para confirmar la palabra de Dios. Al día siguiente la gente lo fue a buscar diciendo, Rabí, ¿dónde te has ido? Jesús les hizo frente directamente. San Juan 6, 25 al 27. Y hallándole al otro lado del mar dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Toda esta gente quería ahora seguir a Cristo solo por interés. Cristo los rechazó. Así les mostró que ellos eran seguidores del beneficio. Jesús ya había dicho que el Hijo del Hombre, el Evangelio, no tiene dónde recostar la cabeza. Esto es interesante entender. Muchas veces la iglesia puede crecer, multiplicarse, hacerse de mucho, pero mucha gente se equivoca pensando que todo eso va a ser para ayudarlos a ellos, cuando todo eso es para llevar el Evangelio al mundo. Todo eso es para que se termine la obra. Pero malentienden y entonces comienzan a competir con los que llevan el Evangelio en lugar de seguir dando para que se termine la obra. ¿Sí? Ven que crece la obra, ven que crece la proclamación del Evangelio y comienzan a creer que se está enriqueciendo, que se está buscando para sí las cosas. No, es que esto tiene que crecer, la obra tiene que crecer. Y entonces, ¿cómo eso se puede entender cuando dice el Hijo del Hombre no tiene dónde poner la cabeza? Jesús como persona estaba diciendo eso, de él que llevaba el Evangelio, así como de los que llevan el Evangelio. Es decir, estaba diciendo en otras palabras, así me llegaran todos los millones de la tierra, yo no les daría un centavo. ¿Por qué? Porque eso es para hacer la obra. De ahí yo no me puedo contar para mí, no puedo decir, allá yo te voy a repartir a ti, y a ti, y a ti. No, Señor, no tiene sentido. Eso no entienden muchos. Debe de comprenderse que lo de la obra es de la obra y es para que se termine, para que se cumpla la misión. Y que lo humano, lo tuyo es muy aparte de lo que tú ganas, de ahí puedes dar, compartir, etc. Pero muchos quieren utilizar a la iglesia como una beneficencia pública, cuando la labor es de cada miembro de la iglesia. Ojalá se pueda entender. Por eso hay que leer bien las Escrituras. Ahora les repitió lo mismo con estas palabras a todos los que lo estaban siguiendo por el pan. Entonces, por no perder al milagroso que podía hacer tanto de la nada, le dijeron, ¿qué pide entonces Dios que hagamos? Esto no decían porque de veras querían servir a Jesucristo. Ellos ahora lo que querían es ya, entonces, ¿qué cosa hay que hacer para que tú sigas haciendo unos milagros? Eso le estaban diciendo. Dinos cómo seguirte, pero queremos el beneficio, porque estamos viendo que haces cosas maravillosas, pues. Seguían en lo mismo.
Y entonces le dijeron, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué obra tenemos que realizar? Y Jesús les respondió que la obra era creer en Él, en lo que traía. Cristo les dijo, la obra es que crean en el Hijo, en el que ha enviado el Padre. Es decir, que crean en las enseñanzas que estoy trayendo. En otras palabras, creer es obrar. Con esto Cristo estaba rompiendo esos idealismos falsos, ¿no? De que la salvación es solo creer. Un creer sin obrar. Jesús está diciendo otra cosa acá. Cuando ellos le dijeron, ¿qué obra tenemos que hacer? Creer. Creer ya es obrar. Así que todo se basa en obras. En las obras, pero en este caso, de lo que trae el Hijo, el Salvador. Sigue diciendo más. Es decir, la palabra de Dios. Todo lo que necesitaban estaba en la palabra de Dios, pero ellos no querían estudiarla, solo querían oírle por recibir sus milagros. No venían a escuchar para poder saber cómo salvarse, sino para poder recibir los milagros que hacía Jesús. Ellos querían satisfacer lo material y Jesús los rechazó. Les dijo que para poder seguirlo de verdad debían ser traídos hacia Él por el Padre y entonces no serían rechazados. Esto es interesante. ¿Cómo los trae el Padre hacia Jesús? Cuando se predica el Evangelio, cuando se estudia la palabra te lleva a Cristo. Así es, el Padre te lleva al Hijo. No hay otra forma. Cristo dijo claramente, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le rechazo. ¿Ah? De tal manera que entonces, para que Jesucristo no te rechace, porque Él mismo dice, ¿no? A todo aquel que a mí viene, yo no le voy a rechazar. Pero cuando viene enviado por el Padre, cuando no viene enviado por el Padre, no podrá ser recibido. Así que entonces, lo que se necesita es que a la gente se le tenga que guiar hacia la palabra, y cuando la gente venga hacia la palabra, hacia el Evangelio, ahora la gente se acercará a Jesucristo. Porque así es como el Padre lleva a todos a Cristo. Es decir, por medio de la palabra. San Juan capítulo 6, versos 44 y 45. Leamos esos dos versículos que son claves para poder entender esto. Debían estudiar primero a los profetas, y esta verdad los haría venir a Jesús correctamente. La falta de oír y estudiar las profecías los convertía en gente que solo veía la religión como beneficio milagroso y no como una escuela de preparación para estar al lado de Dios y servir a sus leyes del reino. Escuchen lo que dice aquí el texto. Verso 44 y 45. Ninguno puede venir a mí, decía Jesús, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Verso 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre, el que es enseñado por Dios, se nos fue ahí creo la imagen, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. ¿Estás entendiendo lo que dice el texto, no es cierto? Mira, está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios, y cuando sean enseñados por Dios, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, el que aprende de las Escrituras, la verdad presente para este tiempo, viene a mí. Es decir, no se puede llegar a Cristo sin que el Padre te traiga, sin que el Evangelio de la palabra te traiga. Eso está resaltando el apóstol Juan. Está dejando en claro cómo es la función de Dios a través de Jesucristo. Cómo es que Jesús no usa su poder divino. El Padre es el que le da la atribución de realizar todo, pero bien que Jesús podría hacerlo si hubiera querido, pero no lo hizo, para mostrar que Dios opera a través de cualquier ser humano como lo hizo con él. Eso es lo que tenemos que aprender. Los discípulos ahora harían lo que Cristo hizo, porque recibirían poder de Él para poder lograr hacer lo que Él comenzó en la tierra. San Juan 6, 28 al 36 dice: entonces le dijeron la gente que le seguía, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Habían visto tantos milagros, habían comido, se habían satisfecho y todavía preguntaban: así es esta gente. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer.
Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Otra vez iban por otro lado ellos. Comenzaron a entender que Jesucristo les iba a dar pan gratis. Así que Jesús fue claro y les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En otras palabras, vengan para que yo les enseñe. Yo como maestro soy el pan de vida. Eso soy yo. Los que reciban vida de mí tendrán vida eterna. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Es increíble. Ahora Jesús los enfrentó, ¿no? Estas palabras de Jesús les quitaban todo lo que esperaban de él. Así que cuando Jesús dijo que podrían tener pan para siempre si recibían lo que Él les traía del cielo, le dijeron, danos siempre ese pan. Seguían pensando en lo material. Por eso Jesús tuvo que cortar directamente, ¿no? Y a pesar de que vieron el milagro del pan, de que Cristo caminó en el mar, de que se calmó la tempestad, todavía no le creían. Seguimos leyendo más, vamos avanzando. Jesús terminó diciéndoles que solo vendrían a Él aceptándole como el Mesías si el Padre los traía. Es decir, solo van a venir a mí los que escuchen las profecías de cómo yo tenía que venir como el Mesías y cómo se cumple en mí lo que decían las profecías. Después no me van a poder seguir. La única forma de poder seguir a Cristo hasta el día de hoy es esa. Cuando vemos las profecías cumplidas de la verdad presente, inmediatamente nos es suficiente para creer que existe un Dios en el cielo y que está conduciéndolo todo. Otra cosa no te va a dar más evidencia. Hay gente que busca la evidencia de un milagro, que busca la evidencia del dinero, que buscan las bendiciones materiales para creer que Dios está con ellos. No habrá eso. Jesús está dejando en claro, la única prueba de que ustedes sepan que yo soy el Mesías es que vean las profecías antiguas, lo que estaba predicho del Mesías, para ver si se cumple o no se cumple en mí. Nada más. Para este tiempo, la única prueba de que el pueblo de Dios llevará la verdad es que todo lo que ellos digan estará escrito en la Biblia. Esa es la única prueba. Otra prueba no habrá. Es sorprendente cómo hay gente que busca otras pruebas. Hay algunos que dicen, bueno, mi pastor hace milagros, por eso le creo. Hay otros que dicen, bueno, mis pastores están toditos dentro del sistema organizado de iglesia y por eso yo les creo. Oye, si te están mintiendo, no me interesa con tal que estén en el sistema. Oye, pero Jesús no estaba en ningún sistema. ¿Cómo le hacemos para creerle? Esta gente no sabe lo que habla. Habla solo porque les han hecho creer. Los que creían en los sacerdotes en tiempos de Jesús lo hacían por lo mismo. Esta gente no era que creía en la palabra, solo creía porque ellos eran los sacerdotes, los dirigentes. Después no había razón. Jesús les mostró que Él solo traía la palabra profética que testificaba de Él. Ellas dan testimonio de mí, decía. La gente debió haberle creído a Jesús solo por eso. Otro tanto sucede hoy. Cuando salgamos a predicar este último evangelio habrá gente que no nos creerá porque no somos el teólogo, no somos el pastor, no somos el presidente de la asociación, misión, división, unión. Entonces van a decir, ¿quién eres para que te creamos? Y los más arrogantes van a decir, a ver, tu título por favor de teólogo, tu título de pastor, a ver, eres un gran predicador reconocido, ¿quién eres? Bueno, esa va a ser la peor gente, por eso son los primeros que se van a perder. Porque ese tipo de gente nunca recibe bendición. Siempre se cierran solos las puertas. A los ricos envió vacíos y a los pobres los llenó de bienes, dice el texto. Entonces esa gente que te venga a preguntar, a ver, ¿quién eres para creerte? Es gente pues que la falta de conocimiento la tiene así. En cambio, los que sean inteligentes, a quienes el Espíritu de Dios moverá, en lugar de estar esperando que tú seas un gran teólogo para creerte, te va a decir, ¿está escrito en la Biblia? Muéstramelo.
Explícame, a ver, ¿por qué crees en la Biblia? Te va a decir. Y tú le vas a explicar con la Biblia misma y finalmente van a creer en el libro, no en ti. Porque tú no eres quien para que se cree en ti, sino en el libro. Pero eres tú el medio que Dios utilizará. Por eso tendrás que ser tú el que lleve el Evangelio. Pero en este caso los arrogantes rechazaron la verdad y lamentablemente esto se repite a través de la historia. Vamos avanzando. Más aún, martes 8 de octubre, la curación del ciego, parte 1. Lee Juan capítulo 9, 1 al 16. ¿Cuál era, según los discípulos, la causa de la ceguera de este hombre? ¿Cómo corrigió Jesús esas ideas erróneas? Juan 9, 1 al 3 comienza diciendo: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Se sabía que el pecado era el causante de las enfermedades en la tierra. Por eso es que los discípulos dijeron eso, ¿no? A decir verdad, esto era así. Satanás ha introducido en el mundo la enfermedad después del pecado. Pero esto no significa que tengas que pecar para enfermarte, sino que ya las enfermedades están en el mundo desde que el pecado entró. Pero no necesariamente tú tienes que haber hecho un mal para que llegue la enfermedad. Hay ocasiones en que la enfermedad también te puede venir sin haber violado las leyes de Dios. Por ejemplo, el caso de Job. O por ejemplo, también tenemos en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 29 al 31, cuando el apóstol Pablo dice: ¿y quién se enferma y yo no? Era el apóstol de la predicación del Evangelio. Y sin embargo también se enfermaba, porque era un ser humano. Porque a veces surgían circunstancias que se daban en el camino y no necesariamente porque él había hecho algún mal. En el caso del ciego también era así. No fueron sus padres los que pecaron, no hicieron nada malo para que su hijo nazca ciego. Tampoco él había hecho algo malo para estar ciego. Eso no quitaba el que sean pecadores en otras cosas. Posiblemente los padres hayan sido pecadores comunes, como toda la humanidad, imperfectos, con errores. El ciego también puede haber cometido muchos otros pecados, errores humanos. Pero no fue por causa de ninguna de estas cosas que él quedó ciego. Así que Jesús dejó en claro: ni este ni sus padres, no es por ninguna causa de ello, de que haya pecado para que él haya nacido así ciego. Nada tiene que ver, sino este ha nacido así para que se muestren las maravillas de las obras de Dios. ¿Cómo así? ¿Cómo es eso de que se muestren las maravillas? O sea, ¿este pobre pagaba los platos rotos de no ver nada para que las maravillas de Dios se manifiesten? No, no era así, sino que como ya se había dado esta situación en este mundo de pecado que puede pasar cualquier cosa, Dios iba a mostrar que todo tenía solución con él. Eso es lo que iba a mostrar. Ah, ya, o sea, si una persona pase por lo que pase, ¿no? Porque hay muchas personas que pasan de todo. Hay algunos que dicen: me quitaron todo, me botaron del trabajo, abusaron de mí, me maltrataron cuando era niño, hicieron esto conmigo, aquello. Y dicen: ¿por qué? ¿Dónde estaba Dios? ¿Qué le pasó a Dios que no vio eso? No, ya pasó eso, pero aún Dios te dice: tú no te preocupes, no es porque tú pecaste, ni tus padres, ni nada. Lo que pasa que esto te pasó porque estás en un mundo de pecado. Pero ahora te vas a dar cuenta que todo tiene solución conmigo. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Bien? Y entonces, ¿qué pasó? En este caso, Jesús operó un milagro en favor del ciego, pero esto no le iba a gustar a algunos que eran por ahí opositores. Juan 9, 4 al 7, ¿qué pasó? Me es necesario, dijo Jesús, hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede obrar, trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, dijo Cristo. Y habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es el enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ahora, todo esto tiene una figura simbólica. El estanque de agua era símbolo de la palabra de Dios, el enviado. De donde se saca la palabra de Dios es de Jesús. Él es el enviado, Siloé. El nombre Siloé lo decía todo, el enviado. Jesús es él.
Cuando se viene a Él con su enseñanza, abre nuestros ojos. Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Por medio de su palabra, y podemos ver ahora la verdad que Dios nos da vida. Su saliva de vida alcalina y la tierra con sus nutrientes rescató sus ojos del ciego. Interesante, ¿no? Miren cómo Jesús hacía pequeñas medicinas naturales, ¿no? Utilizó de su saliva, increíblemente. Muchas veces la saliva es un medio curativo, ¿no? Que muchos ni siquiera se imaginan, ni lo podrían emplear porque no saben cómo. Sin embargo, Jesús estaba mostrando aquí algo, ¿no? Jesús siempre hizo curaciones sencillitas. Utilizó el barro, utilizó el agua, utilizó de varias cosas que podían ayudar a curar a una persona. En el pasado, en tiempos de sequías, había utilizado los higos. Haced un emplasto de higos y la llaga sanará. Así, Jesucristo utiliza remedios sencillos, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir con eso? Bueno, que los remedios siempre están en la naturaleza, ¿no? Ahí tenemos lo que comemos, ¿no? Todo lo que comemos, todo lo que es la comida, cuando está bien balanceada, se convierte en medicina para tu cuerpo. El agua, el sol, todos los medios que tenemos en el mundo, el oxígeno, todo eso es bueno para nosotros. A través de ello tenemos a los mejores médicos, los 8 remedios, ¿no? Hoy por hoy muchos médicos están diciendo con claridad las cosas, ¿no? Dicen, cuando tú vas al médico, entiende, el médico no te da salud. Puedes entender eso, no puedes entender. Y entonces, ¿qué cosa te da? El médico lo que hace es combatir a ese mal que tú tienes, nada más, pero no te da salud. ¿Cómo es eso? Si ya está combatiendo al mal. Lo que pasa es que el médico te va a dar algo para atacar aquello que puede ser un patógeno, etc. Pero la salud tú la adquieres comiendo lo correcto, llevando una vida correcta, metódica. Eres tú el que produce así la salud por las enseñanzas de Dios. Así que lo que tienes que aprender es a darte salud. El médico, cuando te da una pastilla para algo, solamente está, en algunos casos, porque la mayoría son paliativos y nada más, en algunos casos estimulando a tu sistema de defensa. Pero no hace más. La pastilla no te cura. La pastilla es un estimulante. Lo que te va a curar es la propia naturaleza de tu cuerpo cuando esté bien alimentado y cuando sus defensas estén en el nivel equilibrado. ¿Comprendes? Ahora, que en estos días se haya descubierto que hasta parásitos de inteligencia artificial te están mandando, esa es otra cosa ya. Ahí estamos hablando de cosas diabólicas. Que en la naturaleza hay cosas que van a combatir todo eso, claro que las hay. Pero es cuestión de que te alimentes, como lo dice el libro El régimen alimenticio. Y así que con esto invito también de paso a todos los que están escuchando, cómprense el libro El régimen alimenticio. Cómprenselo, pero ya. Y léanlo, por favor, en lugar de estar escuchando a chamanes y charlatanes que te quieren decir 100.000 cosas, agarra esos libros, ponte a estudiar y verás que ahí están todas las respuestas que necesitas. Yo no sé para qué buscan a tanto por ahí, si bien tienen el libro del espíritu profético, consejos sobre la salud, ministerio de curación, ¿qué cosa más estás pidiendo? ¿Más de los 5 panes y los 2 peces que no ha entrado en la lección o qué pasa? Interesante, lo digo con mucho amor. Muy bien, San Juan capítulo 9, verso 8 al 12 sigue diciendo: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Ah, interesante. Mira, primero Jesús le pone lodo y luego le dice, ahora corre al enviado, corre al escrito está. ¿Para qué? Para que te sanes, pues. Te estoy poniendo ahora el lodo, vamos a alcalinizar tus ojitos, le vamos a poner nutrientes de la tierrita y luego te vas a la Biblia, te vas a los escritos para que veas cómo mantenerte sano, cómo curarte, para que regreses viendo.
¿Por qué? Porque aunque le puso la saliva con el barro, todavía faltaba algo. ¿Qué cosa faltaba? Faltaba el poder divino. Es decir, entre comillas, es decir, corre al enviado, corre a la palabra, al agua de vida. Y cuando se echó el agua de vida, cuando eso lo sacó del escrito, no de por ahí, de algunos que hacen sus investigaciones a su manera, no sé, hasta chamanes y brujería mezclan, ¿no? No. Fue al enviado y entonces regresó viendo. Para que lo entiendas. Haber despertado a la realidad de la vida eterna. Y recibí la vista, entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Los fariseos interrogan al ciego sanado. Juan 3, 9, 13 al 16. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo, sábado. Miren cómo resalta esto Juan, ¿no? Cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos, es decir, había cometido pecado Jesús según ellos. ¿Cómo? Había trabajado haciendo lodo. Por eso decían, no se puede escupir en sábado, pero Jesús escupió en sábado e hizo lodo en la tierra. Como era sábado, estos andaban hablando en su Mishnah cosas que no eran. Jesucristo rompió la idea. Le echó abajo y escupió en tierra y produjo vida todavía. Produjo sanidad completa, en fin. Y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. O sea, no les importaba si el ciego se había sanado. Pero habían otros que eran un poquito más inteligentes. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Interesante. Los dirigentes religiosos preguntaron al ciego quién lo había sanado. Bueno, estos dirigentes, ahora entraron en confusión. Unos decían una cosa y otros decían otra. Ellos juzgaban de acuerdo con sus tradiciones, que no eran la palabra de Dios, y eso traía la confusión. Porque en las tradiciones que ellos habían inventado, se decía que no se podía hacer ese acto de sanación. Pero no decía eso la Biblia. La Biblia decía que cuando el Mesías llegara, abriría los ojos de los ciegos, abriría los oídos de los sordos y los cojos saltarían. Eso estaba escrito. Así que no interesaba si era un día de reposo, porque eso iba a ser el Mesías, y lo que hiciera el Mesías, ellos debían de estar atentos. Pero estos pues ni siquiera entendían lo que eran las promesas del Mesías ni las profecías, ¿no? Ellos tenían otra idea, sus intereses nada más corrían por ahí. Muy bien, ¿qué debería decirnos esta historia acerca del peligro de estar tan cegados por nuestras propias creencias y tradiciones que pasemos por alto verdades importantes y evidentes? El peligro de creer en las tradiciones y los reglamentos y manuales de iglesias, en lugar de creer en la Biblia y el espíritu profético. Al final del tiempo se separará el trigo de la cizaña. La cizaña serán todos los que crean en los manuales de iglesia y todos los que crean en lo que los pastores dicen. El trigo serán todos los que crean en los escritos de la palabra de Dios y el espíritu profético, sean pastores o sean laicos. Pastores hay fieles que siguen la Biblia y el espíritu de profecía en nuestra iglesia. Y cuando ellos enseñan y la gente cree en ellos, eso es correcto porque están creyendo en la palabra de Dios. Están creyendo en el escrito está. Pero cuando estos no enseñan lo que dice la palabra y ellos quieren decir lo que hay que hacer y cambian el mensaje de Dios, la verdad presente por lo que ellos quieren son la cizaña, entiéndase. No es fácil de confundirse con eso. Miércoles 9 de octubre, la curación del ciego parte 2, continúa. Lee Juan 9, 17 al 34. ¿Qué preguntas hicieron los líderes al ciego y cómo respondió él? Miren ahora esto es sorprendente. Juan 9, 17 al 34. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron,
da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Estos ya eran pues tremendo. ¿Cómo sabían? ¿Ya? Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Bueno, habría que preguntarles a ellos, ¿no? ¿Y ustedes ya no eran pecadores? Estos se creían justos. Sin embargo, cuando tú les decías, ¿y tú ya no eres pecador? Bueno, claro, todos somos pecadores en sí, decían, reconocían. ¿Y cómo podían decir, da gloria a Dios, sabemos que este hombre es pecador? Si ellos eran más pecadores. Tremendo. Entonces, siempre son así, ¿no? Tratan de buscar cómo poder desprestigiar al otro cuando ellos ya están súper desprestigiados. Pero, como tienen el cargo, los incautos siguen creyendo, no, es el dirigente de la iglesia, es el ungido de Dios, tenemos que respetarlo, ¿no? Y se van por el lado supersticioso. No los respetan como el ungido de Dios, los respetan por la autoridad nada más que tienen de puesto en la iglesia. Y eso no es ser ungido de Dios, así que no te equivoques. Y entonces, ¿qué hacen? Siguen lo que el hombre les dice y pierden sus almas. Eso le pasó. Si es pecador, respondió el ciego. Miren, el ciego era más inteligente, y eso que era ciego. No había leído nada porque era ciego de nacimiento. Pero se le habían abierto los ojos por la palabra de Jesús y eso era más que suficiente, ¿no? Entonces él respondió y les dijo, si es pecador, no lo sé. En otras palabras, yo no vivo con él. Eso sí era más fuerte que cualquier otra cosa, ¿no? Pero a ellos les estaba diciendo lo contrario. Si él es pecador, no sé, de ustedes sí sé más bien. Y miren cómo los iba a cuadrar, ¿no? De una manera bien directa, entre comillas cuadrar. Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Si ellos se hubieran callado y hubieran entendido la sabiduría del ciego, hubieran sido inteligentes. Pero estos pelearon como Balaán con la burra para poder discutirle, y le discutieron al ciego. No se dieron su lugar, no entendieron sus niveles según ellos. En lugar de eso, ¿qué hicieron? Comienzan a discutir con el ciego. ¿Y qué pasó? Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Miren el ciego, este ciego no tenía nada de ciego ya, ¿no? Estaba clarito lo que les estaba diciendo. ¿Qué tanto me preguntan? ¿Que ustedes también quieren ser discípulos de él? Así escondiditas, ya aquí entre nosotros, a ver, digan la verdad. Ya se han dado cuenta que él es el Mesías, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Verso 28. Y le injuriaron. Miren, estos eran así, ¿no? Da gloria a Dios, ese hombre es pecador. ¿Y ahora qué hicieron? Le injuriaron, lo insultaron al pobre, lo maltrataron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Esto ya no tenía ningún sentido. Moisés había enseñado otra cosa, ¿no? ¿De qué Moisés hablaban estos? Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Bueno, esta gente ya estaba totalmente desquiciada, perdió el juicio, el conocimiento. Eso ya era endemoniamiento. ¿Por qué? ¿Cómo van a decir eso? Si cuando Jesús está hablando de los escritos de Moisés. Él mismo les había dicho en el capítulo anterior, si creyeseis a Moisés me creeríais a mí porque de mí escribió él. Y hay quien va a testificar contra ustedes y es Moisés en quien ustedes creen tanto. Todos sabían que lo que Jesús hablaba lo sacaba de Moisés. Todos sabían eso. Así que el disparate que estaban diciendo frente al ciego, pensaron que el ciego iba a ser tonto, que no se iba a dar cuenta, que le estaban tomando el pelo. Y le dijeron, somos discípulos de Moisés. A ese no lo conocemos quién sea. Se notaba la envidia y el odio que le tenían a Jesús. Ese, ¿qué te indica esas palabras? Era clarísimo, era notorio. Le tenían envidia, ardían de envidia contra Jesús. Como a decir, ese no es nadie para nosotros, pero ese era todo para ellos. De él dependía la vida de ellos, increíblemente, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Por qué dependía? Porque Jesús traía la vida, traía la palabra. Sea quien hubiera sido Jesús, al traer la verdad, eso era lo único por lo cual ellos debían de aceptarlo.
Y ahora miren lo que responde el hombre. Respondió el hombre y les dijo, verso 30, pues esto es lo maravilloso. Esa manera de responder del ciego, esto siempre ha dejado cautivados a miles cuando lee, ¿no? Miren cómo responde. Pero esto es maravilloso. En otras palabras, esto es asombroso. Eso es lo que estaba diciendo el ciego. Y les llamó la atención cuando les habló así. Si les hubiera hablado de otra manera más delicadita, no hubiera llamado la atención de estos dirigentes. Pero cuando les dijo de esa forma, ¿no? Un poco jocosa, ¿no? Y esto es asombroso. ¿Qué cosa es asombroso? Miren lo que sigue diciendo. Esto es asombroso, que vosotros no sepáis de dónde sea. En otras palabras, que ustedes no captan lo que él dice. Porque si ustedes no saben de dónde es porque ni siquiera han entendido lo que él enseña. En otras palabras, ¿saben qué les estaba diciendo? Qué asombroso, ¿no? Que ustedes sean unos ignorantes que no saben ni siquiera entenderle a este maestro y yo sí le haya entendido. Esto sí es tremendo. Esto era un insulto espectacular. Que un ciego que ha estado botado mendigando les hable así a estos, era el peor de todos los insultos. Esto era echarlos abajo. La gente que estaba ahí presente debe haberlos visto con un desprecio pero tremendo, ¿eh? Que vamos a llamarle así, un callejero pordiosero los esté educando, eso era terrible, ¿eh? Y sabemos que Dios, miren ahora esto, ¿no? Esto es más fuerte todavía. Ahora los iba a hacer razonar, todavía el ciego los iba a hacer razonar. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Años estoy enfermo y ustedes nada han hecho por mí. Quiere decir que Dios no los oye. O sea, les estaba diciendo en su cara, ustedes pues son los pecadores. Qué raro, dijo el ciego, ¿no? Porque hasta donde yo sé, Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. O sea, estaba diciéndoles en otras palabras, bueno, esto sí que es asombroso. ¿Cómo lo ha oído a él que es un pecador y a ustedes que no son pecadores no los oye? ¿No será que ustedes son los pecadores acá? Porque a él lo ha oído. Esto despertó la furia de estos hombres que estaban sin razón ni juicio. Nabucodonosor era más inteligente en los 7 años, ¿eh? Así de simple. Y entonces, ¿qué pasó? Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. No, el 32, nos estamos saltando. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y lo expulsaron de la sinagoga. Es lo único que saben hacer. ¿Qué cosa? ¿Tú nos vas a enseñar? Ya, disciplina contigo. No más entre Cierren las puertas. Jueves, octubre 10, la resurrección de Lázaro. Bueno, en la resurrección de Lázaro Jesús manifestó todo el poder de la palabra, ¿no? Él, Jesús, era la resurrección y la vida. No obstante, iba a ser el Padre el que iba a realizar el milagro a través de Jesús. Por eso es que Jesús dijo en su oración, cuando se arrodilló frente a la tumba de Lázaro, Padre, yo sabía que tú siempre me oyes, pero lo he dicho por causa de la multitud, para que crea que tú me has enviado y que tú me das el poder para llevar a cabo estas cosas. Increíble. Así es como Jesús dejó en claro que Él actuaba por el poder del Padre. San Juan 11 está lleno de tristeza, la triste noticia de la enfermedad de un querido amigo, el llanto por su muerte, el lamento de las hermanas de que Lázaro no habría muerto si Jesús hubiera estado presente y las propias lágrimas de Jesús. Jesús lloró no por el muerto, no te olvides eso, ¿eh? No lloró Jesús por el muerto, porque si lo estaba yendo a resucitar, ¿cómo va a llorar por él? Eso no tiene ningún sentido. Lloró por la dureza del corazón de toditos los que estaban allí presentes. Cristo no era sentimental emocionado. No era apasionado. Cuidado con el Cristo apasionado de la nueva era. Cristo no tiene nada que ver con eso. La vez que lloró frente a Jerusalén fue por la dureza de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, había declarado. Así que tengamos cuidado. Muy bien, seguimos avanzando. Así que como Lázaro llevaba 4 días ya hedía
Y esto iba a ser la prueba de que este hombre estaba realmente muerto, que había muerto, pero que Jesús lo resucitaría. Retrocedamos un poco para poder leer esa primera parte que es interesante, ¿no? Un poquito más. Dice, el llanto por su muerte, toda la gente que estaba ahí, es decir, todos los que lloraban ya habían pasado días llorando por el muerto. ¿Ah? Y ahora, cuando Jesús llega, lleva a cabo el milagro frente a todos y manda al muerto, porque su palabra penetra hasta los oídos de los muertos. Es decir, es una palabra poderosa. Esa palabra que tiene vida y que está en los hijos de Dios, en los que se llenan de esa palabra, ya tienen la vida dentro. Y cuando Cristo venga, la vida que está en ellos va a reaccionar ante la palabra de Cristo que va a decir, levántense. Esa palabra unida con esa palabra que mora en el creyente es la que da vida. Así fue en Jesús. Estaba lleno de la palabra y cuando se le dio la orden, levántate, tu Padre te llama, inmediatamente la palabra del cielo, unida con la palabra que estaba en Jesucristo, hizo que tuviera vida. Eso es maravilloso. Muy bien. Vamos avanzando. Para estudiar y meditar, ¿qué nos dice el texto bíblico aquí? Hay algo interesante que se da en esto, ¿no? El día que Jesús resucita a Lázaro, él había dicho en el libro de San Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ellas reconocen mi voz. ¿Ah? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, verso 27 al 30. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Es decir, Jesús ahora estaba diciendo que todas sus ovejas reales, las que escuchaban su palabra, reconocían su voz porque sabían lo que estaba escrito en la Biblia. Y que esas ovejas son las que el Padre trajo. Es decir, todos los que han escuchado mi palabra, la predicación del Evangelio, todos ellos son atraídos hacia mí por el Padre. Es decir, si ustedes vienen a escucharme todavía, es porque este libro los trae hacia mí. ¿Por qué? Porque todo lo que leen en el libro, eso mismo digo yo, estaba diciendo Jesús. Y por eso les decía, es el Padre el que trae las ovejas hacia mí. Y luego decía, el Padre es mayor que todos, es decir, el escrito está por encima de todos. Y eso hace que cuando el Padre a través del escrito trae a las ovejas hacia mí, nadie me las pueda arrebatar. En otras palabras, ¿qué se van a ir de mi lado si todo lo que yo les enseño es el escrito está? Eso es lo que está diciendo Jesús. Y por eso decía, yo y el Padre somos uno. Es decir, la palabra, Dios que está conmigo, hace que seamos uno. Y ahora esa misma palabra, cuando todos las recibimos, somos uno con el Padre, porque Cristo dijo, yo les he dado tu palabra para que ellos estén en nosotros y nosotros en ellos. Esa es la unidad. Eso es lo que resalta Juan. Que no se nos olvide. La vida de Cristo que da vida al mundo, dice la mensajera del Señor, está en su palabra. Fue por su palabra como Jesús sanó la enfermedad y echó los demonios. Por su palabra calmó el mar y resucitó los muertos. Y la gente dio testimonio de que su palabra era con autoridad. Él hablaba la palabra de Dios como había hablado por medio de todos los profetas y los maestros del Antiguo Testamento. Toda la Biblia es una manifestación de Cristo. Y el Salvador deseaba fijar la fe de sus seguidores en la palabra. Cuando su presencia visible se hubiese retirado, la palabra sería fuente de poder para ellos. Como su maestro habían de vivir con toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como nuestra vida física es sostenida por el alimento, nuestra vida espiritual es sostenida por la palabra de Dios. Y cada alma ha de recibir vida de la palabra de Dios para sí. Como debemos comer por nosotros mismos a fin de recibir alimento, así hemos de recibir la palabra por nosotros mismos. No hemos de obtenerla simplemente por medio de otra mente. Debemos estudiar cuidadosamente la Biblia, pidiendo a Dios la ayuda del Espíritu Santo a fin de comprender su palabra. Elena de White, el deseado de todas las gentes, página 360. Vamos a pedir a Jesús que Él nos ayude para que estas palabras que hemos aprendido queden hoy grabadas en nuestra mente y corazón, que sean el motor que impulse nuestras acciones para que podamos nosotros vivir en este mundo como Jesús lo hizo.
Todo el que vive de la palabra se convierte en un ser humano verdadero. Y al seguir lo que dice la palabra, sin mirar a los demás, porque tú no competencias con nadie. Hay muchos que dejan de mirar la palabra de Dios y miran cómo los otros progresan en este mundo. Se olvidan de la palabra, se quedan mirando y se hunden en el mar, entre las naciones, pueblos, tribus y lenguas. No hagas eso. Dependes de la palabra, olvídate de lo demás. Que ni siquiera en tu casa, ni tus padres, ni hermanos, ni abuelos, tíos, sobrinos, enamorada, enamorado, esposo, esposa, amigo, amiga, quien quiera que sea, profesor, catedrático, presidente, congresista, médico, abogado, etc. Que nadie te venga a decir a ti lo que tienes que hacer en cuestiones de tu salvación. Tú sigues la palabra. Si les gusta lo que tú sigues y quieren ser amigos de ti, bien por ellos, porque ellos son los que se benefician, tú no. Así que, si no quieren, se la perdieron. Así de sencillo. No, tú no has perdido nada. ¿Cómo vas a perder tú, por favor? ¿De qué estás hablando? ¿Ah? Todos los que quieran ser amigos de ti en este mundo porque eres cristiano, bien por ellos. Ya se están ganando mucho. Pero si porque eres un cristiano te menosprecian, te marginan, solito se la pierden. Tú no pierdes nunca nada, tú siempre estás ganando todos los días y sigues. ¿Por qué? Porque tú no ves lo que ellos ven. Ellos miran al mundo con su prosperidad porque eso les han hecho creer que es prosperidad. La prosperidad solamente es una cosa, que llegues al potencial máximo de tu humanidad. Descubrir para qué existes, quién eres y por qué eres. Cuando tú descubras eso, tú has llegado al éxito total. Todos los magnates están bajo tus pies. Todos los presidentes y reyes están bajo tus pies. Y si alguien malentiende lo que estoy diciendo es porque no está leyendo. Así que tú vas a estar siempre arriba. Yo te haré subir hasta las alturas de los cielos, te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Cuando tú llegas a ese nivel, a recibir la heredad de Jacob tu padre, tú estás por encima de todo. No te olvides, el dinero para ti es nada, es basura. La grandeza de este mundo, la profesión, la fama, el poder de este mundo para ti es basura. Cuando tú habitas en las alturas con la heredad de Jacob tu padre, nada te supera. No ha nacido lo que va a superarte, ni va a nacer jamás lo que va a superarte. Para cada uno de los que estudia de la heredad de Jacob, para ellos la promesa es esta. Recuérdalo siempre, por favor. Antes de ti no ha existido uno igual que tú, ni después de ti volverá a existir otro igual que tú. ¿Comprendes? Sui generis. Único en tu género, lo lograste. Aquel que se alimenta de la herencia de Jacob su padre, lo logró. ¿Sabes? En el mundo, y déjame terminar con eso, en el mundo muchas personas se matan, llegan hasta viejos, ya están incluso con las justas y todavía no han logrado, no se han realizado. En cambio, los que tienen la herencia de Jacob su padre ya están realizados y les sobran los años en la tierra. Es decir, el estar todavía aquí en la tierra siguen diciendo, tanto tiempo, ya acabé. Como Pablo pueden decir, he acabado, entre comillas. Entiende, por favor, porque ya están realizados. No pierdas esa oportunidad. El cristiano siempre está arriba, nunca está abajo. A pesar de todo, siempre es el más humilde, porque siempre está sirviendo a los demás, llevándoles el evangelio. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras benditas que nos has dado. Ayúdanos a atesorarlas en nuestra mente y corazón para que sean el motor que impulse nuestras acciones. Quédate ahora con nosotros y acompáñanos, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén.
Muy bien, queridos hermanos, hoy hemos aprendido un hermoso tema más. No olvides de compartirlo, estamos a través de las redes, estamos en Radio Líder 98.7 FM, 1240 M, de lunes a viernes, 5 a 6 de la tarde. Radio Pucallpa 89.1 FM, de lunes a viernes, 7 a 8 de la noche. Síguenos por YouTube, Instagram, TikTok y X como El Último Llamado Divino. Visita nuestras páginas DRC Noticiero para estar con las noticias al día y dariora.com, la página de la sabiduría. Apoya al canal a través de Patreon y Yape o también directamente para que puedas recibir las bendiciones del Señor y hacer que un granito de arena puesto por ti pueda ayudar a terminar la obra lo más pronto posible. Que el Señor te bendiga, que pases un feliz y hermoso sábado. Amén.